El Titanic era un barco enorme y lujoso que se suponía era insumergible. Fue construido por una compañía llamada White Star Line y zarpó en su primer viaje desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York el 10 de abril de 1912. A bordo iban muchas personas, ricos, famosos, inmigrantes buscando una vida mejor en América, y la tripulación que mantenía todo funcionando. El barco era una maravilla de la ingeniería de su tiempo, lleno de comodidades como piscinas, gimnasios, restaurantes elegantes y camarotes de lujo. Todo el mundo estaba emocionado y seguro de que el viaje sería perfecto. Pero la realidad fue otra. En la noche del 14 de abril, el Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte. Nadie pensó que un iceberg podía hacerle tanto daño a un barco tan grande y moderno, pero resultó ser un error muy costoso. El iceberg rasgó el casco del barco y el agua empezó a entrar rápidamente. Al principio, mucha gente no entendía la gravedad de la situación. Los músicos seguían tocando y algunas personas pensaban que era solo una pequeña emergencia. Sin embargo, pronto quedó claro que el Titanic se estaba hundiendo. Había botes salvavidas, pero no eran suficientes para todas las personas a bordo. Solo había espacio para unas 1.178 personas, pero en el barco iban más de 2.200. La tripulación intentó mantener el orden y organizó el embarque en los botes, priorizando a mujeres y niños. Pero hubo mucho caos y pánico. Algunos botes se lanzaron medio vacíos y otros estaban tan llenos que apenas podían flotar. A medida que pasaba el tiempo, el Titanic se inclinaba más y más. Las luces del barco se apagaron y el frío del agua hacía todo más desesperante. Finalmente, el barco se partió en dos y se hundió completamente en las primeras horas del 15 de abril. Muchos de los que cayeron al agua murieron rápidamente por el frío extremo. El barco más cercano, el Carpathie, llegó varias horas después y rescató a los supervivientes en los botes salvavidas. En total, murieron más de 1,500 personas en el desastre. La tragedia del Titanic tuvo un gran impacto en el mundo. Se hicieron investigaciones para entender qué había salido mal y se implementaron nuevas reglas de seguridad marítima. Hoy en día, el Titanic sigue siendo un símbolo de los peligros de la arrogancia y la importancia de la seguridad. Esta historia sigue fascinando a la gente, y el barco sigue siendo explorado por científicos y aventureros que buscan respuestas en sus restos en el fondo del océano. El Titanic no era un barco cualquiera, era el barco más grande y lujoso de su tiempo. Medía aproximadamente 269 metros de largo, 28 metros de ancho y tenía una altura desde la quilla hasta la cubierta de 32 metros. Era tan alto como un edificio de 11 pisos. Su construcción comenzó en 1909 en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Se necesitaron más de 15,000 trabajadores y 3 años para completar la construcción. El costo total fue de unos 7,5 millones de dólares de la época, lo que hoy en día sería aproximadamente 400 millones de dólares. El Titanic tenía una estructura de acero y estaba dividido en 16 compartimentos estancos, lo que se suponía que lo hacía insumergible. Cada compartimento podía sellarse en caso de emergencia, impidiendo que el agua se esparciera por todo el barco. Tenía 29 calderas alimentadas por 159 hornos de carbón que generaban el vapor necesario para mover las 3 hélices del barco. Podía alcanzar una velocidad máxima de 24 nudos, unos 44 km por hora, lo que lo hacía uno de los barcos más rápidos de su tiempo. El interior del Titanic era igual de impresionante. Había 3 clases de alojamiento, primera, segunda y tercera clase. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de lujos como comedores elegantes, gimnasios, piscinas, baños turcos y hasta un café parisino. Los camarotes de primera clase eran espaciosos y decorados con los mejores materiales. Los pasajeros de segunda clase también tenían comodidades significativas, aunque menos lujosas, mientras que los de tercera clase, a menudo inmigrantes, viajaban en condiciones más básicas, pero aún así mejores que en muchos otros barcos de la época. El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 desde Southampton, Inglaterra, haciendo paradas en Cherburgo, Francia, y Queenstown, hoy Coop, Irlanda, para recoger más pasajeros antes de dirigirse hacia Nueva York. A bordo había un total de 2.224 personas, incluyendo la tripulación. Los pasajeros eran de diferentes nacionalidades y clases sociales. Entre los más famosos estaban John Jacob Astor IV, una de las personas más ricas del mundo, y Molly Brown, una mujer que se haría famosa por su valentía durante el hundimiento. El capitán del Titanic era Edward Ion Smith, un veterano con más de 40 años de experiencia. Este era su último viaje antes de retirarse, y se esperaba que fuera un viaje tranquilo y exitoso. Durante los primeros días, el clima fue favorable y los pasajeros disfrutaron de las comodidades del barco.
Sin embargo, el 14 de abril, el Titanic empezó a recibir advertencias de otros barcos sobre la presencia de icebergs en su ruta. A pesar de las advertencias, el Titanic no redujo su velocidad. Esa noche, el mar estaba calmado y el cielo despejado, lo que hacía difícil detectar los icebergs. A las 11:40 de la noche, Frederick Fleet, uno de los vigías, avistó un iceberg directamente en la ruta del Titanic. Inmediatamente alertó al puente de mando, y el primer oficial William Murdoch ordenó un viraje brusco a babor, izquierda, y la inversión de las hélices. Sin embargo, era demasiado tarde. El iceberg golpeó el lado derecho del barco, abriendo una serie de agujeros debajo de la línea de flotación. El Titanic estaba diseñado para permanecer a flote con hasta 4 compartimentos estancos inundados. Desafortunadamente, el iceberg dañó 6. El ingeniero jefe, Thomas Andrews, revisó los daños y rápidamente se dio cuenta de que el barco se hundiría en unas pocas horas. La orden de abandonar el barco fue dada y comenzó el caos. La evacuación fue un desastre. Había 20 botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de las personas a bordo, y muchos de ellos no se llenaron a su capacidad. La tripulación no estaba bien entrenada para una evacuación de emergencia, y había confusión y pánico. Algunos hombres se disfrazaron de mujeres para abordar los botes salvavidas, mientras que otros intentaron colarse de cualquier manera posible. El Titanic tenía una política de mujeres y niños primero, pero esto no siempre se cumplió de manera estricta. En primera clase, las mujeres y los niños fueron evacuados primero, pero en tercera clase, muchos pasajeros quedaron atrapados en los niveles inferiores del barco y no pudieron llegar a los botes salvavidas a tiempo. Mientras tanto, los músicos del barco siguieron tocando para mantener la calma entre los pasajeros. Tocaron hasta el último momento, y se dice que su última canción fue Nearer, My God, Toddy. A medida que el barco se hundía, la inclinación se hizo más pronunciada. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic se partió en dos, y la parte trasera del barco se elevó casi verticalmente antes de hundirse por completo en el océano. La mayoría de las personas que cayeron al agua murieron rápidamente por el frío extremo. El Carpathie, un barco que estaba a unas 58 millas náuticas de distancia, llegó alrededor de las 4 de la madrugada y rescató a los supervivientes. El capitán del Carpathie, Arthur Rastren, hizo todo lo posible para salvar a los que pudo, pero para muchos ya era demasiado tarde. En total, 705 personas sobrevivieron, mientras que más de 1,500 murieron en la tragedia. El hundimiento del Titanic tuvo un gran impacto en el mundo. Se llevaron a cabo investigaciones en el Reino Unido y los Estados Unidos para determinar las causas del desastre y responsabilizar a los culpables. Se descubrió que el Titanic no tenía suficientes botes salvavidas y que las advertencias sobre los icebergs no se habían tomado en serio. Como resultado, se implementaron nuevas regulaciones de seguridad marítima. Se exigió que todos los barcos llevaran suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulación, y se establecieron patrullas de hielo en el Atlántico Norte para advertir a los barcos sobre la presencia de icebergs. Además, se mejoraron las comunicaciones por radio para asegurar que los barcos pudieran recibir y responder a las señales de emergencia de manera más efectiva. La historia del Titanic sigue siendo fascinante para muchas personas. La película de 1997 dirigida por James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, es una de las más conocidas y exitosas, ganando 11 premios Oscar. En 1985, los restos del Titanic fueron descubiertos en el fondo del Océano Atlántico por una expedición dirigida por Robert Ballard. Desde entonces, se han llevado a cabo varias expediciones para explorar los restos y recuperar artefactos.